En la clase de hoy día vamos a tratar la segunda parte del sistema neurovegetativo autónomo, ¿no? Y en lo que respecta al curso mismo, la farmacología del sistema parasimpático. Farmacología del sistema parasimpático. Y vamos a dar algunos conceptos anatómicos y fisiológicos para acordarnos y de acuerdo a eso ir manejando los diversos fármacos que se van a usar en cuanto se refiere a las acciones del sistema autónomo parasimpático. Ustedes se acuerdan que la función principal del sistema nervioso parasimpático es la de mantener un estado corporal de descanso, ¿no es cierto? De descanso, relajación. ¿Se acuerdan ustedes que el doctor Luján les hablaba del sistema simpático, que es de estrés, de alerta, ¿no? Y, o sea, es de mantener la alerta del sistema simpático. En cambio, el sistema parasimpático es más de descanso, relajación tras un esfuerzo, o para realizar las funciones importantes como son la digestión, el acto sexual, o los mecanismos que mantienen el ritmo cardíaco, ¿no? Actúa sobre el nivel de estrés del organismo disminuyéndolo, ¿no? Y realiza, como vamos a verlo en un cuadro posterior, funciones opuestamente complementarias con respecto al sistema nervioso simpático. Esto lo vamos a entender en las próximas láminas, ¿ya? Como les decía, para seguir acordándonos, el sistema nervioso autónomo parasimpático consta de dos neuronas, ¿no es cierto? La neurona presináptica y la postsináptica, que están unidas por un ganglio, ¿no es cierto? Se conectan a través del ganglio parasimpático, ¿no? Las fibras que salen del bulbo raquídeo y las fibras que salen de la médula espinal sacra, S2, S4, del asta anterior de la médula espinal. Nos seguimos acordando de la anatomía. Su transmisor fundamental, su transmisor es la acetilcolina, ¿no? En el pre y postsináptico. ¿Y dónde están ubicadas los axones? Los axones de estas fibras, primero las presinápticas. Ahí vemos en el número 1, dice las somas de las neuronas presinápticas que inervan las estructuras de la cabeza y el cuello se encuentran en el bulbo raquídeo, dentro de los núcleos de los nervios craneales. O sea, vamos a estudiar el tercer par, el séptimo par, el noveno par y el décimo, ¿no? O sea, el oculomotor, el facial, el glosofaringeo y el vago, ¿no? Por esta razón es que las fibras presinápticas simpáticas viajan con estos nervios craneales haciéndolos parasimpáticos, ¿no? O sea, las fibras que viajan a través de estos nervios, de estos pares craneales, se vuelven fibras parasimpáticas. Y las somas de las neuronas presinápticas que inervan las vísceras, ya sea el tórax, abdomen, pelvis, o sea, pulmones, corazón, aparato digestivo, se ubican dentro del asta gris de los segmentos S2, S4, les decía, para acordarnos, son las astas anteriores, ¿no es cierto?, las que van a llevar el mensaje, y son las astas posteriores las que reciben, ¿no?, los mensajes, eso para acordarnos. Es por esto que sus fibras viajan junto con las ramas del plexo sacro, ¿no es cierto? Acá las ramas del parasimpático viajan junto con los nervios de los pares craneales. Acá viajan con las ramas del plexo sacro. Y las postsinápticas o postganglionares que se llaman porque están unidas, las presinápticas se unen a través del ganglio y ahí se forman las fibras postsinápticas, se conectan a través del ganglio parasimpático, son fibras más cortas que las presinápticas, razón por la cual sus cuerpos neuronales postsinápticos se ubican muy cerca al órgano diana, al órgano donde van a efectuar la acción, ¿no? Este es un cuadro general de lo que acabamos de decir, ¿no? Más o menos para tenerlo en consideración, para acordarnos del simpático, es toracolumbar, ¿no es cierto? El simpático es toracolumbar a nivel de columna, en cambio el parasimpático es cráneo sacro, ¿no? Y ahí se incluye el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y la médula espinal a nivel de la región sacra, ¿no? Las fibras del mesencéfalo, ustedes nos acordamos por anatomía, son del tercer par. El núcleo, o sea, es el núcleo accesorio posterior, que se acuerdan ustedes, el núcleo accesorio posterior de Edinger y Wefal, que es el que se hace parasimpático.
A nivel del bulbo está el facial, el glosofaringeo y el vago, ¿no es cierto? El 7, el 9 y el 10. ¿Y cuál es su inervación? Poco a poco vamos a ir desglosando esto para que ustedes vayan captando mejor la idea del parasimpático, ¿no? La inervación es que inervan el esfínter del iris, el músculo ciliar, las glándulas salivales, las glándulas lacrimales, la mucosa de la nariz, boca y faringe, el sistema digestivo, los pulmones, que ha faltado ahí, y a nivel sacro, sacra 2, sacra 3 y sacra 4, la vejiga, el recto y los órganos sexuales. Entonces, ¿qué inervan? ¿Qué inervan? ¿Qué cosa es lo que van a hacer? ¿Cuál es su acción? En el tercer par, por ejemplo, les decía la parte posterior del nervio oculomotor accesorio que se llama, ¿no? Sus fibras alcanzan el ganglio ciliar, o sea, están inervando el ganglio ciliar y hacen sinapsis con las neuronas postsinápticas del ganglio ciliar, ¿no? Que inervan el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. El músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Entonces, de ahí ya nos estamos acordando que van a actuar sobre la contracción o dilatación de la pupila y sobre la acomodación, ¿no? Sobre la acomodación. Y algunas fibras también del facial van a dar al ojo indudablemente las lágrimas, ¿no? O sea, la humidificación del globo ocular. El nervio facial, el séptimo par, lleva las fibras presinápticas desde los núcleos salival superior y lacrimal y hace sinapsis con las neuronas postsinápticas encontradas en los ganglios pterigopalatino y submandibular a través de dos nervios, el nervio petroso mayor, que suministra la inervación simpática a la glándula lacrimal y a la mucosa nasal, ¿no? Y la cuerda del tímpano, que inerva la glándula submandibular. El nervio glosofaringeo, el noveno par, lleva las fibras presinápticas del núcleo salival inferior, el cual hace sinapsis con las neuronas postsinápticas encontradas en el ganglio óptico. El ganglio, entonces, a través del nervio aurículo-temporal para la inervación simpática de la glándula paratiroidea. Entonces, si ustedes observan este cuadrito, ahí tenemos ya la inervación del ojo y la inervación de las mucosas, ¿no es cierto? La inervación de las mucosas, vean ustedes. Mucosa nasal, glándula submandibular y la glándula parótida, ¿no? Ahí ya se completaron la parte exócrina, ¿no? De la glandular. Y el nervio vago, ¿no? Sus fibras emergen del núcleo dorsal, del nervio vago, de la parte dorsal también, inervan principalmente los pulmones, acuérdense ustedes, y el tracto gastrointestinal. Hasta miren, el tracto gastrointestinal, pero hasta aproximadamente el ángulo de la flexura esplénica. O sea, ustedes se acuerdan de anatomía, entonces el colon ascendente está inervado, el colon transverso también hasta la flexura esplénica, o sea, la parte donde está el vaso, ¿no es cierto? Y ahí empieza ya el colon descendente, que vamos a verlo ahora en la parte sacra, ¿no es cierto?, del intestino grueso. Mientras que las fibras del núcleo ambiguo inervan la musculatura lisa del corazón, la faringe, la laringe y el paladar blando, ¿no? Esa es la parte craneal. La parte sacra, la porción sacra del parasimpático, lo tenemos acá, ¿no es cierto? Estamos completando la anatomía y cómo es que funciona, ¿no es cierto? Las neuronas presinápticas de la porción sacra del sistema nervioso parasimpático se ubican dentro de la sustancia gris de los segmentos S2 y S4, de S2 a S4, S2, S3, S4, de la médula espinal. Estas fibras salen de la médula espinal a través de las raíces anteriores, como ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, de los nervios espinales, sacros de S2 a S4, y los nervios espláncnicos, ¿no?, que emergen de sus ramas anteriores. Estas fibras, vean ustedes, las presinápticas hacen sinapsis con los ganglios parasimpáticos o sinápticos que inervan el colon descendente. ¿Se acuerdan ustedes? La parte craneal entonces toma el colon ascendente, hasta el colon ascendente, hasta la parte transversa, y la parte sacra del parasimpático va a tomar el colon descendente, el sigmoides y el recto,
y las vísceras de la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Ahí está la vejiga, el pene, el clítoris, ¿no es cierto? Entonces ya más o menos estamos comprendiendo bien para ver cómo es que usamos los fármacos en los parasimpáticos. Tenemos que acordarnos también que así como en el simpático hay un neurotransmisor que es la adrenalina, que es fundamental, ¿no? En el parasimpático tenemos el neurotransmisor que es la acetilcolina. Y la acetilcolina sabemos que se sintetiza en el terminal axonal y se deposita en las vesículas sinápticas, ¿no? En las vesículas presinápticas. Esta síntesis se realiza, ¿por qué? Por unión del grupo acetilo de la acetilcoenzima A con la colina, ¿no? La acetilcoenzima A se produce en las mitocondrias del terminal axonal, como vamos a ver ahora en la figura, por unión de la coenzima A con grupos acetilos de la adenilacetato, y ahí está la ATP, adenosín trifosfato, más el acetato gracias a la acción de la acetilquinasa. Finalmente, la colina ingresa desde el líquido extracelular al axoplasma por transporte activo, ¿no? Por transporte activo, que se llama la captación colínica, que ustedes se acuerdan, se transforma en acetilcolina previa transferencia de los grupos acetilo de la acetilcoenzima A por acción de la enzima acetiltransferasa colina, ¿no es cierto? Esta es la formulita, ¿no? De cómo obtenemos la acetilcolina. Y ustedes se acuerdan de esta figurita bastante bien. Entonces hay un ingreso libre, activado de la colina con la acetilcolina transferasa, ¿no? Va a beneficiarse con los grupos acetilo de la acetilcolina y por acción de la acetilcolina transferasa vamos a tener finalmente la acetilcolina de salida, ¿no es cierto? En las vesículas presinápticas, después va al espacio sináptico y después va hacia los receptores para transformarse en la acción correspondiente de acuerdo al tejido que están inervando. Y también tenemos la última parte de esto, o sea, estamos viendo la anatomía, el neurotransmisor, también nos toca ver los receptores colinérgicos, ¿no es cierto? Y la acetilcolina, acordémonos que activa dos tipos diferentes de receptores llamados los muscarínicos y los nicotínicos. Históricamente, en la práctica se llama muscarina a una sustancia tóxica del hongo de la manita muscarina que activa los receptores muscarínicos. En las prácticas, eso se hace en las prácticas, pero no los nicotínicos, ¿no? En cambio, la nicotina activa a los receptores nicotínicos exclusivamente. Los receptores muscarínicos se encuentran en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático, así como las estimuladas por las neuronas colinérgicas postganglionares del sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, en el simpático también hay en las postganglionares acetilcolina, ¿no? En cambio, en el parasimpático está en el pre y postganglionar. Y los receptores nicotínicos se encuentran en la sinapsis entre las neuronas pre- y postganglionares de los sistemas simpático y parasimpático, y también en las fibras musculares. Es importante porque vamos a hacer una clase de bloqueadores neuromusculares y vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Algunos fármacos que actúan directamente en la unión neuromuscular. Entonces, estos son los receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5, y estas son sus acciones, ¿no? Que las vamos a ir desglosando de acuerdo a como vayamos viendo cada, cada órgano que vamos a desarrollar en las siguientes láminas. Y estos son los nicotínicos, ¿no? Sobre los ganglios, un músculo estriado, y van a producir contracción fundamentalmente. Más o menos para que ustedes se acuerden, una relajadita. Ahí está el sistema simpático hacia el lado derecho, ¿no? O sea, y está el sistema parasimpático hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Viéndolo desde acá, hacia su lado izquierdo, está el simpático, parasimpático, y vean ustedes
que si este produce miosis, este produce midriasis, ¿no? Si este produce broncoconstricción, este produce broncodilatación, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca. Pero todos estos fenómenos son compensatorios, ¿no? Si nosotros seguimos bajando, no es que se contraponen, ¿no es cierto? Son, más bien están unificados. Más bien, por ejemplo, pongamos en la defecación, estos relajan los esfínteres y contraen, pero esos movimientos son simultáneos, ¿no es cierto? Mientras el simpático contrae para la expulsión de las heces, el parasimpático relaja los esfínteres, ¿no es cierto? Para la salida de las heces. Igual es para la orina, ¿no es cierto? Si si el simpático contrae el trígono y los esfínteres, para que la vejiga se llene, una vez que está llena, ya el parasimpático actúa para la relajación de la vejiga mediante la expulsión de la orina, ¿no es cierto? Y también en la relación sexual, ¿no? Mientras el parasimpático produce la erección, ya sea el pene o a nivel de los cuerpos cavernosos del clítoris, y el simpático va a producir la eyaculación. O sea, son acciones complementarias que nosotros la podemos ver de repente como contrarias, ¿no? Pero son complementarias. Y si actúa la acetilcolina en el simpático, esa acción se llama parasimpático mimesis, ¿no es cierto? O sea, acción libre de la acetilcolina. ¿Y cuáles son los efectos, ¿no?, de la parasimpático mimesis? Los efectos muscarínicos serán, los estamos desglosando, ¿no? Serán la miosis, disminución de la presión intraocular, el refuerzo de acomodación, ¿ustedes se acuerdan? Disminución de la presión intraocular, que lo vamos a ver ahora. El refuerzo de acomodación, ¿no es cierto? Es decir, ustedes están mirando a lejos y de repente fijan su mirada hacia un papel que tiene letras, entonces los ojos tienen que acomodarse, ¿no es cierto? Tienen un movimiento bastante rápido para acomodarse, porque definitivamente no podrían ver inmediatamente si no hubiese el fenómeno de la acomodación, ¿no es cierto? Si se demora el ojo en acomodarse, ustedes van a empezar a ver borroso, ¿no es cierto? Ese es el efecto de la acomodación. El incremento de todas las secreciones a nivel de todo el organismo prácticamente, ¿no? Como vamos a verlo ahora, la bradicardia, acción simpático, parasimpático mimesis, produce bradicardia, hipotensión, broncoespasmo, ven ustedes, contracción de los bronquios, incremento de la actividad muscular intestinal, ¿no? Es ahí cuando esto se traduce en cólicos, ¿se acuerdan ustedes? Un cólico, por ejemplo, por una irritación, por ingesta de alimentos contaminados, la toxicidad de las bacterias produce contracción que es equivalente al cólico, ¿no? Al espasmo, a los espasmos intestinales. Y en la vejiga, las infecciones a nivel vesical, también la toxicidad de las bacterias va a producir contracción de la vejiga, y la contracción frecuente, por eso es que los que están con infección urinaria están con polaquiuria, que se llama, ¿no es cierto? A cada rato ir a orinar. Y el incremento, como decía hace un rato, incremento del tono y la motilidad del aparato genitourinario. Los nicotínicos, aumento de la capacidad respiratoria. Esto ayuda bastante porque cuando cualquiera hace un ejercicio, la respiración siempre es casi superficial, ¿no es cierto? Y los nicotínicos ayudan para que esta respiración sea más profunda, tenga más capacidad de oxigenación a nivel del cuerpo. La vasoconstricción, la antidiuresis y la contracción del músculo estriado, que es importante y que lo vamos a ver en esta y en la próxima clase. ¿Y cómo se produce este efecto de parasimpático mimesis? Se produce por acción directa, es decir, acción directa cuando hay una acción directa sobre los receptores, ¿no es cierto? Estimulando los receptores colinérgicos, que se llaman así, ¿no es cierto? Y la acción indirecta por acción del bloqueo de la colinesterasa, ¿no? Como ustedes saben que la acetilcolina es destruida por la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Entonces es una acción indirecta, ¿no?
Entonces bloquean la acción de la colinesterasa y el efecto parasimpático mimético o el efecto colinérgico se prolonga. Esta es la clasificación de los fármacos parasimpáticos miméticos o colinérgicos, como estamos llamando, ¿no es cierto? Los ésteres de la colina, inhibidores de la acetilcolinesterasa y los alcaloides colonomiméticos, o sea, de acción directa, ¿no? En los esteroides de la colina hay dos que son importantes, ¿no es cierto? Acción directa sobre los receptores, la acetilcolina y el beta-mecol. Está el carbacol también para el conocimiento de ustedes y la metacolina, pero lo más importante de esta parte de los ésteres de colina es la acetilcolina y el beta-mecol. En los inhibidores de la acetilcolinesterasa, pues son colinérgicos de acción indirecta, están los de acción reversible, o sea, que hacen su acción, inmediatamente termina su acción a los 5, a los 10 minutos, a la hora, ¿no? Y los de acción irreversible, ¿no? Que forman enlaces que son permanentes, ¿no? Y por los cuales se produce la toxicidad. Los de acción reversible está la neostigmina, los de azul son los más usados, los que ustedes van a encontrar en su práctica diaria en la clínica, ¿no es cierto? Comercialmente está el prostigmine, la fisostigmina, la eserina, que se usa muy poco, la piriostigmina, que se usa bastante, el mestinón, el hidrofonio, el tensilón y el ambenol, el mitelase, ¿no? De ellos, la neostigmina y la piriostigmina vamos a desarrollarlos como fármacos, ¿no? Y los de acción irreversible son los compuestos organofosforados, está el acotiofato, el tabún, el sarín, el somán, ¿se acuerdan ustedes que son gases nervinos de guerra, ¿no es cierto? Y que matan. Y estos, que es el malatión y el paratión, que se usan todavía, sobre todo el malatión, dentro de la agricultura como para las plagas, ¿no? Para las plagas en las plantas. Y están en tercer lugar los alcaloides colonomiméticos de acción directa en los receptores, que tienen acción directa en los receptores colinérgicos. De ellos el más importante es la pilocarpina, que se extrae del Pilocarpus corbando, ¿no? Y la muscarina de la Amanita muscaria, ¿no? Pero el más importante es la pilocarpina. Seguimos en los colonomiméticos. Entonces, los de acción, los parasimpáticos miméticos o polinérgicos de acción directa está, les decía, la pilocarpina y el betamicol. La pilocarpina viene en gotas y en tabletas, ¿no? En gotas y en tabletas. ¿Y qué va a producir? ¿Cuáles son sus efectos? ¿No? Sus efectos colinérgicos de la acción de la acetilcolina. Va a producir, como habíamos visto en ese cuadro general, ¿se acuerdan? Estamos desglosando miosis, o sea, contracción del músculo iris, ¿no? La contracción del músculo iris, la disminución de la presión intraocular, o sea, permiten la abertura y el drenaje por los conductos de Scam y Fontana. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Para disminuir la presión intraocular, o sea que el humor acuoso disminuye y de esa forma no se altera la presión intraocular porque produce hemorragias y produce alteraciones a la visión. Esa enfermedad se llama glaucoma, ¿no? Glaucoma por aumento de la presión intraocular. Y favorece también el refuerzo de la acomodación, ¿no es cierto? Se favorece la visión cercana, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver, lo pueden ejercitar, ustedes miran dirigen su mirada hacia lejos y cogen una hoja y inmediatamente miran la hoja y van a ver ustedes cómo el globo ocular se acomoda inmediatamente para leer, ¿no? Entonces se favorece la visión cercana, ¿no es cierto? Por el refuerzo de la acomodación. Este fármaco se usa en glaucoma, ¿no? En glaucoma, que es donde disminuye la presión intraocular que está alterada, ¿no? Y sobre las secreciones, aumenta todas las secreciones a nivel de mucosas y piel. Está en la enfermedad de Sjögren. Esta enfermedad de Sjögren es una enfermedad autoinmune, más o menos igual que la artritis reumatoide, pues se acompaña de dolores artríticos y de sequedad en todas las glándulas, ¿no? Ahí se queda a nivel de los ojos, ahí se queda a nivel de la boca, saliva escasa, en las mujeres ahí se queda vaginal. Entonces, eso es
lo que se llama la enfermedad de Shock. Para eso está la pilocarpina, ¿no es cierto? La pilocarpina en forma de tabletas. En la actualidad ya no se usa mucho. ¿Por qué? Porque ya ustedes han visto que las farmacéuticas han sacado al mercado las gotas oculares para el ojo seco, que se llama la saliva artificial para la enfermedad de Sjögren, para la sequedad que no hay saliva. Indudablemente para mucosas a nivel vaginal han salido lubricantes, ¿no? Entonces, esto prácticamente se usa muy poco. En cáncer, cuando hay alteraciones por irradiación y se produce en sequedad a nivel de las mucosas, se puede usar, ¿no? La pilocarpina. El otro medicamento es el betanecol, ¿no? Que viene en tabletas de 10, 25 y 50 miligramos y que se caracteriza porque aumenta el tono hay un aumento de tono a nivel gástrico, no se usa en la atonía gástrica, y también un aumento del tono a nivel vesical. En vejiga perezosa también se usa, ¿no es cierto? El betanecol. En la atonía gástrica ustedes van a escuchar bastante que también vamos a ver en los de acción indirecta, pero viendo los de acción directa, acá está el betanecol, ¿no es cierto? Directamente en pacientes posoperados, ¿no? Donde los intestinos no funcionan y empiezan a llenarse de gases, y no funciona, no hay ruidos intestinales, ahí se usa. Y en vejiga perezosa, sobre todo en cirugías postvesicales, ¿no es cierto? En donde se ha habido mucho trauma a nivel del tejido vesical, las vejigas no quieren funcionar, no hay una buena contracción para que el paciente, que le indique orinar al paciente. También en esos pacientes se usa el betanecol. Es decir, aumenta el tono del músculo detrusor urinario que produce una contracción lo suficientemente fuerte como para iniciar la misión y vaciar la vejiga, ¿no? Eso es lo que hace el betanecol. En los irreversibles están los órganos fosforados, que ya hemos visto cuáles son, y este es su mecanismo de acción, ¿no es cierto? Inactivan la colinesterasa al funcionar como semisustratos, ¿no? Que los hace muy estables, o sea, forman enlaces muy estables, porque se conjugan estos órganos fosforados, ¿no? Se conjugan con las serinas del centro activado fosforilado, ¿no? O sea, fosforilan a la acetilcolinesterasa y de tal forma que lo van a inactivar, ¿no? Y los reversibles, esto vamos a verlo en la parte final. Y los reversibles, ahí está la acetilcolinesterasa, ¿no? Que es hidrolizada mediante el enlace entérico carbamoril con más lentitud que para hidrolizar la acetilcolina, ¿no? Entonces acá hay una hidrolización de la acetilcolinesterasa en forma más lenta. Acá hay una inhibición prácticamente de la acción de la acetilcolinesterasa, de tal forma que la acetilcolina va a estar en unas cantidades grandes, por eso los síntomas que va a haber en las intoxicaciones por órganos fosforados, ¿no? En cambio, en los reversibles no. Ahí y acá eso los da cuando vemos acá que el neostigmina y la piriostigmina no duran más allá de 6 horas, ¿no es cierto? Más allá de 6 horas, o sea, son reversibles. En cambio, en el órgano fosforado es permanente. La neostigmina, que es el prostegmine, que vienen inyectables en ampollas de 1 mililitro, que equivalen a 0.5 miligramos de neostigmina para la administración intramuscular o endovenosa. Tiene una vida media de 40 a 80 minutos, vean ustedes, no llega a la hora y media más o menos, y actúa en la unión neuromuscular, ¿no? Actúa en la unión neuromuscular, igual que lo que habíamos hablado para el betanecol, ¿no es cierto? Igual, pero el betanecol es de acción directa, en cambio la neostigmina es de acción indirecta, ¿no es cierto? Y la piridostigmina, que es el mestinón, se da en forma oral, en tabletas, y tiene una vida media de 3 a 4 horas. Tanto la neostigmina como la piridostigmina aumentan la potencia contráctil en el músculo
producen respuestas repetitivas a un solo estímulo, es decir, que incrementa la acción motora intestinal y vesical y aumenta la acción motora también del músculo estriado, por si acaso, del músculo liso, ¿no? Y se usa en miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad que se caracteriza por falta de fuerza en los músculos. Primero empieza en los músculos pequeños y después va hacia los medianos músculos y después a los músculos mayores, ¿no es cierto? Entonces, la primera señal de que hay miastenia es la ptosis palpebral, o sea, la caída del párpado, ¿no? Entonces, hay una caída del párpado, hay que diagnosticar dos cosas, ¿no? Perdón, hay que diagnosticar miastenia gravis, ¿no? Y la miastenia gravis se trata ya sea con neostigmina y ya sea con fibroestigmina. Pero el neostigmina, cuando se empieza a administrar, hay que darle cada hora, cada 2 horas. En cambio, fibroestigmina se da 3 veces al día, ¿no? A veces 4 veces al día, pero se da menos que la neostigmina. Este es vía oral y el otro es por vía parenteral. Y en los posoperados, igual que el betamecol, ¿no es cierto? En pacientes en abdomen y pelvis, en ilio y en retención urinaria. Lo que habíamos dicho para el betamecol, pero esta oportunidad estamos hablando para el neostigmina, que es de acción indirecta, ¿no? Los posoperados, cuando después de una cirugía, los intestinos no funcionan, empiezan a llenarse de gas, empieza a haber un abdomen muy globuloso, y uno pone el estetoscopio y no hay ruidos ilevados, ¿no? Ahí se usa la neostigmina, el prostigmina o cualquier otro comercialmente. Igual cuando hay unas cirugías a nivel de vejiga y no funciona, hacen retención urinaria, también ahí está el prostigmina. Sobre el aparato cardiovascular, bueno, se me fue esta lámina, ¿no? Los efectos se ha adelantado, disculpe, pero vamos a ver ¿se acuerdan ustedes de lo que estábamos hablando acá? ¿No? Los efectos de acción indirecta, empezamos a verlos acá, en el aparato cardiovascular. Los efectos del sistema parasimpático sobre el corazón están mediados por el nervio vago, la acetilcolina, que disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del miocardio por múltiples mecanismos, como por ejemplo como la disminución de la velocidad de despolarización del nodo sinusal, ¿no? O sea, disminuye la frecuencia cardíaca por acción de la disminución de la velocidad de despolarización del nodo sinusal y por retraso de la conducción de los impulsos a su paso por la musculatura auricular, ¿no? Alargamiento del periodo refractario, aumenta el periodo refractario, por eso es que disminuye la fuerza de contracción y disminución de la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular, ¿no? Entonces, produce disminución de la frecuencia y disminución de la fuerza de la contracción. A nivel de los vasos, produce dilatación en arterias y venas, ¿no? Por dilatación, mediante la acción del factor relajante del endotelio, ¿no? De los factores relajantes del endotelio. A nivel del aparato respiratorio, está inervado por fibras parasimpáticas procedentes del vago, que es la acetilcolina, y aumenta las secreciones tractobronquiales, ¿no? Entonces, la acción de la acetilcolina aumenta las secreciones tractobronquiales y estimula la broncoconstricción, ¿no? O sea, no se puede dar a un asmático, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque un asmático está con broncoconstricción y la acetilcolina estimula la broncoconstricción. A nivel gastrointestinal, la acción del nervio vago tiene un efecto más directo, ¿no? En la digestión, aumentando la liberación de los jugos gástricos y las enzimas del estómago y del páncreas y de la vesícula biliar. Aumenta la peristalsis del tracto gastrointestinal. Ustedes se acuerdan, les dije que
puede producir los famosos cólicos, ¿no? Los espasmos. Y el sistema nervioso parasimpático también causa contracción del recto y relajación del músculo esfínter interno del ano para permitir la defecación, ¿no? El nervio vago forma dos plexos a lo largo de toda la longitud del intestino para producir estas acciones. ¿Se acuerdan ustedes? El plexo nervioso es un mucoso de Reisner, se encuentra en la mucosa del tubo digestivo y contiene solo información parasimpática del nervio vago, ¿no es cierto? ¿Qué produce? Produce las secreciones. Y el plexo nervioso mientérico, que está entre las fibras nerviosas, se ubica en la capa muscular externa del tubo digestivo y es el que produce la contracción, ¿no? Es el que produce la contracción. A nivel del aparato genitourinario, el parasimpático inerva la vejiga y los genitales, ¿no es cierto? Aumenta el peristaltismo ureteral, ¿no? Aumenta el peristaltismo ureteral, o sea, se ayuda a la función renal, contrae el músculo detrusor, relaja el trígono y el esfínter vesical, ¿no es cierto? Para provocar la micción, El sistema nervioso parasimpático además estimula los tejidos eréctiles genitales externos, permitiendo que ocurra la erección en el clítoris y en el pene, ¿no? Y esta es la parte de los antiespasmódicos. Esta es la parte de los antiespasmódicos, ¿no es cierto? O sea, ya hemos visto que la acetilcolina produce espasmo, produce contracción. Ahora vamos a ver los relajantes, los que producen relajación, lo contrario a la acción de la acetilcolina. Y este es un cuadrito que les traje a propósito porque ustedes cuando estén ya en su parte clínica, ustedes van a ver que existe, aparte de los anticolinérgicos, que lo vamos a ver ahora, existen otros antiespasmódicos, ¿no es cierto? Y esta es una clasificación de esos grupos. Están los agentes relajantes directos del músculo liso, ¿no? Ahí van a ver la meverina, los agentes derivados de la papaverina, ¿no? Que son relajantes directos del músculo. Y también están los agentes bloqueadores de los canales de calcio, ¿cierto? El bromuro de tinaberio, el bromuro de opinonio, la alberina, la fenoverina, la rosiverina y la pirenciatina, ¿no es cierto? Que lo van a ver ustedes comercialmente. Y este es el grupo que vamos a estudiar, que son antiespasmódicos, para calmar también el cólico, el espasmo gastrointestinal, que son los anticolinérgicos. Vamos a desglosarlo y vamos a estudiar este grupo. Entonces, ¿qué cosas son los parasimpaticolíticos? Son fármacos que antagonizan o bloquean la acción de las fibras nerviosas parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Como sinónimos lo podemos llamar anticolinérgicos, colinolíticos, vagolíticos, bloqueadores colinérgicos muscarínicos, antimuscarínicos o atropinizantes, por acción fundamental de la atropina, que es uno de los fármacos que es fundamental en este grupo. El concepto son fármacos que inhiben la actividad del parasimpático. El neurotransmisor es la acetilcolina, que es metabolizada por la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Los receptores, ahí están, volvemos a verlos, los receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5 y los receptores nicotínicos. Los parasimpaticolíticos, su mecanismo de acción es de acción competitiva sobre el receptor muscarínico, ¿no es cierto? Acción competitiva. Y su farmacocinética es que se absorben por todas las vías, ¿no? Todos ellos se absorben por todas las vías, llegan bien a todos los tejidos, se metabolizan a nivel hepático, por hidrólisis o demetilación y se eliminan por vía renal. Y acá tenemos esta clasificación, ¿no? De parasimpaticolíticos. Los naturales, la atropina, es extraída de la belladona, que es una planta natural, igual que la escopolamina, ¿no? De otra planta, escopio. Entonces vamos a verlos, cada uno de ellos, y los sintéticos y semisintéticos que están acá mezcladitos. El metilbromuro de armatropina, ya deben haber escuchado alguno de ellos, la novatropina, el metilbromuro de hidrosina, la buscapina, el metilbromuro de escopolamina, el escapín comercialmente, la tropicamina, que seguro que no lo han escuchado, el miriacil, bromuro de patropio, la troven, que vamos a verlo ahora, el clorhidrato de triexifenidilo, el artano, el miperideno, el aquilutón, y este grupo
que es la oxybutyrenina, la darifenacina y la torterodina y la solifenacina, ¿no? Entonces, que te ven comercialmente Gladisec, Letrozitol o Desiquel, que van a estar a nivel de la vejiga. Y estas son las características de la atropina, ¿no? La atropina es un fármaco que ustedes lo van a usar mucho en la especialidad en que estén, en cualquier especialidad. La atropina, así como les hablaron de la adrenalina, acá es la atropina, ¿no? La adrenalina que produce vasoconstricción, que produce aumento de la presión arterial, que produce aumento de la frecuencia cardíaca. La atropina hace todo lo contrario, ¿no? Es un parasimpático lítico, actúa su mecanismo de acción a nivel exclusivamente de receptores, ¿no? La atropina es un alcaloide antimuscarínico que interacciona con los receptores muscarínicos de las células efectoras, ¿no? Evitando la fijación del neurotransmisor, o sea, de la acetilcolina. Impide la acción de la acetilcolina. Sobre el sistema nervioso central, inicialmente estimula y posteriormente deprime, ¿no? La atropina produce aumento de la frecuencia cardíaca. Aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando hay bradicardia producida por la acetilcolina, inmediatamente ustedes le ponen atropina, ¿no? Y produce aumento de la frecuencia cardíaca. En estos casos, en algunos casos, por ejemplo, en sala de operaciones no se puede usar adrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca porque no es muy incontrolable, ¿no es cierto? La adrenalina produce mucho efecto, demasiado efecto en la frecuencia, pero la atropina sí es controlable, ¿no es cierto? Se controla bien, no produce mucho efecto sobre, aumenta la frecuencia cardíaca, pero no en demasía como lo haría la adrenalina, por bloqueo de los estímulos vagales. Esta estimulación del aumento de la frecuencia es más significativa en niños y en adultos jóvenes por mayor tono vagal, ¿no? A nivel gastrointestinal causa relajación del músculo liso, disminuye el tono, la amplitud y la frecuencia de las contracciones peristálticas, ¿no? Por eso es que se usa en el cólico también, se usan los cólicos renales, se usan los cólicos intestinales, y se usa en el dolor vesical por contracción también. Posee una acción inhibidora de las secreciones, especialmente saliva y bronquio. Cuando uno administra atropina, indudablemente que hay una boca seca, ¿no? Hay boca seca y disminuye también las secreciones a nivel bronquial. Relaja la musculatura bronquial, ¿no? La atropina relaja la musculatura bronquial. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que la acetilcolina produce contracción, ¿no? Broncoconstricción. Entonces la atropina relaja, pero la relajación que produce la atropina no es muy buena, por eso es que no se usa en asma, ¿no es cierto? Y reduce la aparición de laringoespasmo, reduce la sudoración, indudablemente reduce la sudoración por las vías que hemos mencionado antes. En su uso clínico en la medicación preanestésica antes de la anestesia general para disminuir el riesgo de inhibición vagal sobre el corazón y para reducir las secreciones salivales y bronquiales, ¿no es cierto? Cuando un paciente, ¿se acuerdan ustedes que les hablé en anestesia, en la inducción de anestesia aumentan las secreciones, ahí se usa la atropina, ¿no es cierto? ¿No? Para disminuir el riesgo de inhibición vagal, o sea, a veces el paciente siente mucho dolor y existe el reflejo vago vagal, ¿no es cierto?, que se caracteriza por una bradicardia intensa, ¿no es cierto?, que puede producir paro cardíaco. Entonces ahí se usa como medicación preanestésica. Es como antiespasmódico, digestivo y vesical para los cólicos, ¿no es cierto? Ustedes cuando viene una persona en una emergencia, está con un cólico muy intenso, ya sea digestivo o dolor vesical, inmediatamente le ponen atropina y relajan los intestinos, ¿no? Es bastante bueno, el efecto es bastante bueno a nivel digestivo. Es un estimulante cardíaco en presencia de bradicardia vagal, ¿no es cierto? Que ya habíamos hablado antes. Y en la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? U otros compuestos anticolinesteráceos. Su presentación es en ampollas de 1 mililitro que tienen 1 miligramo de atropina o ampollas de 10 mililitros con 10 miligramos, ¿no? Son las ampollas. Y también viene en frasco gotero para producir miriasis para los oftalmólogos cuando quieren hacer fondo de ojo, ¿no?
¿cierto? Cuando se quiere hacer fondo de ojo, se quiere producir midriasis, ahí está la atropina en forma de gotas. Este es de escopolamina, tiene los mismos efectos, ¿no? Antagonista competitivo de los receptores colinérgicos muscarínicos, en premedicación anestésica, igual que la atropina, previene las náuseas, ¿no? Previene las náuseas y los vómitos porque disminuye las secreciones, ¿no es cierto? Disminuye las secreciones de tal forma que hay menos reflejo para producir la náusea del vómito. Se previene la cinetosis, o sea, la cinetosis, ustedes recuerdan los mareos que se producen, ¿no es cierto? Los mareos que se producen por algún daño a nivel óptico o algún daño a nivel de la orofaringe, ¿no? La inhibición de la motilidad excesiva en la excesiva hipertonía del tracto gastrointestinal, en el síndrome de colon irritable, en la disentería leve. Ustedes recuerdan el síndrome de colon irritable, se caracteriza por aumento de las contracciones a nivel del colon, ¿no es cierto? Espasmos. La disentería leve, que se llama las diarreas, cuando se presentan en forma leve, por ahí la causa bacteriana. En diverticulitis, sobre todo en ancianos, que se presentan los divertículos y se pueden inflamar, ¿no es cierto? Y en el piloroespasmo, siempre se da en tabletas orales. Su presentación viene en tabletas orales de 10 miligramos y viene en gotas para niños y también viene inyectables. Y también viene en presentación transdérmica, ¿no es cierto? Que libera 1 miligramo durante 3 días, ¿no? Cuando se quiere dar tratamientos continuos. Entre los sintéticos y semisintéticos, ya vimos los naturales, ahí los hemos agrupado. Estos tres tienen el mismo efecto: el metilbromuro de hematropina, la novatropina, el metilbromuro de diosina, la buscapina, el metilbromuro de escopolamina, el escapin. Son espasmolíticos, ¿se acuerdan ustedes siempre? Entonces, si ustedes ya tienen un fármaco para la emergencia, ¿se acuerdan ustedes? Y es la atropina, ¿no? Con pocos efectos secundarios. Y tienen también estos fármacos, ¿no es cierto? Que vienen en tabletas y en ampollas, pero hay un poco más de riesgo de usarlo, ¿no? Mejor se usa la atropina en emergencia y estos en forma ambulatoria, en forma de tabletas, ¿no? Son derivados de un hormona cuaternario, tienen efecto antiespasmódico, por lo que hemos dicho ya, ¿no? Sobre el músculo del tracto gastrointestinal, biliar y genitourinario. Su presentación de estos fármacos en forma de tableta de 10 miligramos y ampollas de 20 miligramos por mililitro, ¿no? 20 miligramos por mililitro. El siguiente del cuadrito ese que habíamos visto está la tropicamida, ¿no es cierto? Que comercialmente se llama midriasil, que es un fármaco de investigación, viene en gotas. ¿Y para qué sirve la tropicamida? Es fármaco que se usa para agrandar o dilatar, ¿no? En vez de usar atropina, porque la atropina a veces produce una midriasis durante mucho tiempo, durante 2-3 horas. En cambio, la tropicamida, la dilatación que produce dura menos, ¿no es cierto? Para fondo de ojo. Y en preparación de ciertos exámenes oculares, como el fondo de ojo, la acción de la tropicamida consiste en relajar ciertos músculos oculares. Está en estos sintéticos y semisintéticos, está el triexifenidil, el que se llama Artane, vienen comprimidos de 2 y 5 miligramos, y es un fármaco antiespasmódico que se usa para tratar la rigidez y los temblores, los espasmos y el control muscular deficiente, ¿no es cierto? ¿Quiénes presentan esto? Los pacientes con Parkinson, ¿no? Ustedes ya han visto que tienen temblores. Hay evidente, por ejemplo, el caso del ministro de Economía, que acaba de irse, y tiene Parkinson, y se observaba el temblor, ¿no? Que tenía. Es un antimuscarínico que se usa a menudo en el tratamiento de Parkinson y en síndromes extrapiramidales. ¿Qué es un síndrome extrapiramidal? O sea, cuando los pacientes psiquiátricos usan tranquilizantes mayores, presentan síndromes extrapiramidales que se caracterizan por contractura de los músculos y se quedan en una sola posición, ¿no? No se mueven estos pacientes cuando se está pasando la dosis de los tranquilizantes mayores, ¿no?
Ese es un síndrome extrapiramidal y ahí se usa el triexifenidilo, Artane comercialmente, o también se puede usar el viperideno como quinetón, que es similar, ¿no? Y viene en comprimido de 2 miligramos. Estos dos fármacos son similares, el triexifenidilo y el viperideno, comercialmente la quinetón, comercialmente la Artane. Esta es su presentación. Y este grupo de fármacos, de la parte final del cuadro, que les hice la observación, está la oxilitinina, la torterodina, la darifenacina y la solifenacina, ¿no? Estas son sus presentaciones, estos son los nombres comerciales, ¿no? ¿Y cuándo se usan estos? Se usan porque cuando tienen efecto antiespasmódico, ¿no? Relajante muscular, directo en el músculo liso del detrusor de la vejiga, como anticolinérgicos al bloquear los efectos muscarínicos de la acetilcolina. O sea, pacientes que tienen, por ejemplo, vejiga neurogénica, los ancianos, las ancianas, los ancianos, por ejemplo, que están a cada rato en el baño y no hay alguna alteración evidente, entonces ustedes le pueden dar este tipo de fármacos y van a disminuir las veces que van al baño, ¿no? O sea, van a relajar la vejiga, ¿no? Y al relajar la vejiga, indudablemente el paciente se va a sentir mejor, ¿no? Sobre todo en infecciones urinarias muchas veces. Los pacientes están cada 5, cada 10 minutos en los baños, ¿no? Entonces son tratamientos auxiliares que ayudan bastante y en muchas ocasiones son tratamientos de muchos días, sobre todo en pacientes que se levantan de noche, 3 o 4, mujeres especialmente que se levantan 3, 4, 5 veces en la noche a miccionar. Estos son los fármacos que se usan. La oxilitinina, la torterodina, la darifenacina, la solifenacina. Seguimos. Estos son los efectos secundarios de los anticolinérgicos que deben tenerlos en cuenta, ¿no? Los más comunes, la cefalea, el mareo, la visión borrosa, la disuria, la disminución de la sudoración, exantema y la sequedad de boca, ¿no? Sequedad intensa en la boca, de serostomía. ¿Quiénes no se deben usar? Los anticolinérgicos. No se debe usar cuando hay hipersensibilidad al principio activo o algunos subexcipientes, ¿no? Ustedes leen y hay hipersensibilidad en ellos, ¿no? En la insuficiencia cardíaca y en arritmias cardíacas, ustedes acuérdense. En el glaucoma, porque la atropina induce un incremento de la presión intraocular, ¿no? En miastenia gravis tampoco, ¿no? Porque puede agravar la crisis de miastenia, de falta de fuerza. Y en la obstrucción píloro-duodenal, ¿no? Hay problemas a nivel de los esfínteres, ahí no se puede usar. Esta es una lámina final que lo dejaba justo a propósito, porque acá en esta lámina final ustedes van a ver los efectos de los síntomas de los órganos fosforados, los síntomas colinérgicos que produce la acetilcolina, y el tratamiento que ustedes pueden usar, ¿no? Todavía en algunos, cuando vayan a provincias, todavía van a ver la presentación de la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Cuando se usan estos insecticidas, los agricultores, y se les derrama encima, en gran parte en la espalda, en los brazos, este tipo de soluciones se absorbe bastante bien por la piel, ¿no? Y presentan después, ¿qué van a presentar? O algunas personas que se quieren suicidar y toman un poquito de órganos fosforados, ¿no? Porque si toman bastante ya no llegan a ninguna emergencia. La muerte casi se produce en menos de 20, 30 minutos, ¿no? Pero si toman poquito, en un frasco, por ejemplo, que ya está vacío, de repente ponen una bebida gaseosa y con eso lo toman y van a presentar visión borrosa, van a presentar bradicardia, van a presentar broncoespasmo. Acuérdense ustedes de todos los efectos de la acetilcolina. Van a presentar cianorrea, van a venir salivando, van a presentar sudoración intensa, ¿no? Sudoración intensa, van a venir bañados en sudor, hipotensión, van a presentar náuseas, vómitos, calambres, abdominales y musculares. Hay dolores que se presentan a nivel de los músculos, de los músculos del abdomen, músculos de las piernas, de los brazos. Hay una miosis,
a veces intensa por la cantidad de órgano fosforal que se ha tomado y hay una debilidad generalizada. Con estas características, ¿qué cosas ustedes van a hacer en la emergencia? Lo primero que van a hacer es ponerle una sonda y hacer un lavado gástrico, ¿no? Para eliminar los restos de órgano fosforado que pueda haber en el estómago, ¿no es cierto? Siempre se pone una sondita, no se le hace vomitar al paciente porque a veces se aspiran y se presentan problemas neumónicos posteriormente, ¿no? Entonces se pone una buena sonda y se le hace un lavado. Aparte de eso, inmediatamente le canalizan una vía y empiezan a usar atropina, ¿no es cierto? Lo que se llama la atropinización. Si ustedes tienen las ampollas de 1 mililitro, que es igual a un miligramo, entonces empiezan a ponerle cargan una jeringa con cloruro de sodio, porque ahora el cloruro de sodio viene pequeñito, cargan una jeringa de 20 o de 50, y ahí ponen 1 gramo o 2 gramos, 1 miligramo, 2 miligramos, 5 miligramos de atropina y empiezan a administrarlo. ¿Cuándo saben que está funcionando? Porque se va secando la piel y tienen el control inmediato del ojo, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente ha venido con una miosis intensa, ¿no? Y empieza a abrirse la pupila. Entonces ahí ya es porque ustedes están llegando a la dosis máxima para salvarle la vida a ese paciente. Pueden usar secundariamente escopolamina, ¿no? O pueden usar pralidoxina, que es un reactivador de la colinesterasa, ¿no? Es un reactivador independiente de la colinesterasa, pero es caro y no lo van a encontrar en las emergencias. Quizá en las emergencias de alguna clínica pueden encontrarlo, la pralidoxina, pero no en los hospitales. En los hospitales está la atropina, que es un fármaco bastante baratito. No, pues su costo no debe pasar los 5 soles más o menos para que ustedes tengan una idea. Y es el que van a usarlo con bastante frecuencia en los cólicos abdominales y también acá como en este cuadro último que les traigo, en la intoxicación por órgano fosforado. Muy bien, jóvenes, esta es la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Están cansados? ¿Están cansados o están alegres porque ya lo sacaron a Castilla? ¿No? Entonces, nosotros nos vemos el día lunes para hacer una clase de bloqueantes neuromusculares, ¿verdad? Después, el doctor, creo que hay un doctor que va a hacer anestesia local, y después se incluyó para hacer la segunda parte de lo que corresponde al sistema nervioso, ¿no? Los bloqueantes neuromusculares, que es una clase complementaria a lo que les había dicho ya en anestesia general. Gracias, y nos vemos el día lunes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias.